momento opera en las playas y arrozales del delta del Ebro para distribuir el hachís por toda Europa. Así se organizan. El proyecto impacta. De abajo hasta aquí impacta. ¿Cuánto se gana con esto? Una noche, un dinero, pasas un año. El que se ha portado bien, repite. El que no, se sacude. Se equivoca, ya no abre la boca. Que si hay una cualidad que define o que caracteriza a los narcotraficantes es su capacidad para innovar. Pues bien, parece ser que es lo que están haciendo algunos de los narcos del Estrecho de Gibraltar, porque debido a la presión policial pues están modificando sus rutas de distribución y desembarco de mercancía hacia otras zonas de España, concretamente hacia el norte. Las playas de Tarragona y los arrozales del delta del Ebro se están convirtiendo en el nuevo escenario de sus alijos. Un equipo de este programa ha patrullado la zona con la Guardia Civil y ha visitado el centro de vigilancia que controla todos sus movimientos. Observen, es la teoría de la cucaracha. Si uno de estos insectos aparece en tu cocina de forma aislada, prepárate porque no estás solo. Y estas imágenes confirman la teoría. En los últimos 2 años las incautaciones de hachís en el delta del Ebro y las playas de Tarragona se han multiplicado, porque la presión en el sur desvía el tráfico hacia el norte y el narco siempre entra hasta la cocina y nunca está solo, como las cucarachas. Estas organizaciones están buscando otras vías de entrada. No es nuevo que en Tarragona pues haya digamos alijos de hachís, pero sí es cierto que en estos 2 últimos años pues ha aumentado de una forma importante. Habla Jordi Berger, teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Ellos lideran la lucha contra la plaga del narcotráfico. El objetivo, evitar que el delta del Ebro y las playas de la zona se conviertan en un nuevo campo de Gibraltar. El narcotráfico tiene la capacidad de incidir gravemente en la sociedad. Estamos siendo muy eficaces y por tanto estamos sosteniendo esta problemática que se podría dar si no estuviéramos alerta. Muchas operaciones en el último año y medio, toneladas de hachís incautadas, varias organizaciones desarticuladas, pero como las epidemias, difíciles de controlar. Esto es el Servicio Integral de Vigilancia Exterior. Tenemos 3 cámaras dispuestas en lo que es el litoral de la provincia de Tarragona, con lo cual encargados sobre todo de lo de inmigración irregular y también el tema de la entrada de narcolanchas o el tema de la droga. Cámaras y radares para localizarlas, rápidas y huidizas, narcolanchas. Aquí es como ya se están acercando en costa, aquí se ve ya la cala, ¿no? Piloto y dos tripulantes más. Las personas están esperando escondidas en costa hasta que se acerca la embarcación. Este movimiento están yendo y viniendo a la embarcación para descargar toda la mercancía. Y de las cámaras a los ojos de la Guardia Civil en el mar. Nos subimos a la patrullera del servicio marítimo. ¿Cómo lo enfocáis cuando hay una persecución? Porque claro, este barco puede ir rápido, pero no tanto, ¿no? Puede coger una velocidad mejor de 20 nudos. Una embarcación, una narcolancha puede coger 60 nudos. En una lucha desigual hay que usar la inteligencia. Mantener el control por el radar, que no se nos pierda. Lo que se intenta hacer es que gasten el combustible. Cuando hacen un alijo, por ejemplo, si no les dado tiempo porque hacen el cambio de droga por gasolina, dejan una cosa y cogen otra. Si cogen la gasolina, van cargados. Como no la hayan cogido, sabemos que podemos llegar hasta el final. Todo para detenerlas a ellas, las cucarachas, la plaga, narcolanchas. ¿Cuántas narcolanchas habéis intervenido en ese último año y medio? Unas 11 narcolanchas. ¿Son bastantes? Son bastantes. Y más teniendo en cuenta que veníamos de años en los cuales no solo no realizamos intervenciones, sino que tampoco detectábamos indicios. Seguro que no serán las últimas. Ha conseguido hablar con uno de los narcotraficantes que ahora mismo está operando en el delta del Ebro. Vean ustedes. Clase teórica con el capitán Héctor Muñoz. Tema narcolanchas. Sí, son muy rápidas. Pueden alcanzar velocidades en torno a los 60-70 kilómetros por hora. Tamaño de los alijos. Normalmente la media suelen ser 2.500, 3.000 kilos, si bien tenemos constancia de alijos de incluso 5.000 kilos. Tripulación. 3-4 personas. Vamos con el ensamblaje. Piezas legales, combinación ilegal. El casco normalmente
viene pues o bien de empresas ubicadas en Galicia o portuguesas. Solamente es que los motores vienen de la zona de Europa. ¿Por qué? Porque les cuesta, las características técnicas de los motores que equipan en estas embarcaciones les está costando mucho. El precio, muy elevado. Cada incautación es un golpe al narco. Es patrimonio, ¿no? de la organización. Esto cuesta un dinero. De la organización, que puede llegar a costar entre 250.000 a 200.000 euros. Y el itinerario, la novedad del modus operandi: botan la lancha en Tarragona e ida y vuelta a Marruecos. Que supone aproximadamente unos 1000 kilómetros hasta la zona del norte de África. Todo para satisfacer un negocio que no cesa. La droga que se trafica es la droga que se demanda en el mercado. Y la mano de obra de los alijos se recluta aquí, en los pueblos del Delta. Gente dedicada al narcotráfico, pero digamos que son los trabajadores un escalón medio bajo. Los principales organizadores no son de ahí. Claro, eso sería un poco la mano de obra. La mano de obra. Habla Manuel, nuestro contacto en la zona, amplio conocedor y testigo del aumento del narcotráfico. Ellos van buscando sitios idóneos donde no haya tanta presión policial. Como en el campo de Gibraltar, Delta y Costa Dorada son zonas de paso de la mercancía. Se queda un 30%. Claro. El 70% restante del destino final son países europeos. Las playas como escenario del delito. Visitamos una en la que suelen realizarse alijos. ¿Cuánta gente puede participar en los alijos? En alguna ocasión se llega a contar hasta 20. Hasta 20 personas. 20 personas, sí, sí. Y la prima hermana del narcotráfico, la violencia. ¿Utilizan la violencia si la ocasión lo requiere? Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, ellos, como hay tantos vuelcos es el término que utilizan ellos cuando se roban entre organizaciones. Se enfrentan, cada vez se enfrentan. ¿Eso es con arma de fuego? Sí, se da el caso. Vigilantes y porteadores son contratados como si fueran cuadrillas. Oye, ¿quieres trabajar esta noche? Venga, ¿cuánto me da? 2.000 euros. Pues venga, dame el teléfono, le tiran el teléfono, lo montan en los juguetes y los traen. Esto vamos, se están llevando 2.000, 3.000 euros, ¿vale? Es un dinero por unas horas de tu vida, ¿no? Sí, claro, por 20 minutos a lo mejor. Pero este es el nivel más bajo. Habría que pasar por conductores, lancheros, hasta llegar a él. La cúspide de la organización en territorio español. El que maneja los hilos del alijo. Conseguimos hablar con un jefe narco. ¿Cuál es tu función dentro del mundo del narcotráfico? Hoy por hoy, según me calificó la policía, pues un jefe, un organizador a nivel de logística y descargas de hachís. Toda una vida dedicada al tráfico de drogas. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Pues lo suficiente, 20 años, tranquilamente 20 años. Un trabajo sencillo para él. Es un trabajo de comodidad. Es cómodo. Una noche, un dinero, pasas un año. Si no sale bien, hay problemas. Nos sentamos cara a cara con un jefe narcotraficante afincado en Cataluña. ¿Cuál es tu función dentro del mundo del narcotráfico? Hoy por hoy, según me calificó la policía, pues un jefe, un organizador a nivel de logística y descargas de hachís. O sea, digamos que tu misión o la misión de las organizaciones aquí en España es proveer de logística. Proveer, garantizar que la calidad es suprema y hacer el pago correspondiente cuando toca. Nada más. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote al negocio del narcotráfico? Pues lo suficiente, 20 años, tranquilamente 20 años. ¿Cuánto se gana con esto? Bueno, depende. Si es con embarcación, puedes ganarte 100.000. Si es sin embarcación y haces toda la logística, organización y gestión, hasta 300.000. Es un trabajo de comodidad. Es cómodo. Una noche, un dinero, pasas un año. ¿Tú has estado en el mar? No queda otra. No queda otra que estar en el mar. Para ser presidente de un equipo de fútbol, primero hay que romperte las costillas. El trayecto impacta. De abajo hasta aquí impacta. ¿Dónde se trabaja mejor? ¿En el Delta del Ebro? ¿En el campo de Gibraltar? ¿En Galicia? Pues prácticamente donde hay zonas negras. Si tú tienes una logística y una organización preparada a nivel internacional, cuesta la primera, después todo va solo.
¿Has tenido que utilizar la violencia en algún momento? Lógico. No hay otra salida. Si hay problemas, hay problemas. Y hay mucho en juego, ¿no? Pues lo suficiente como para que te disparen. El que se equivoca ya no abre la boca. Que se equivoca lo paga. Prácticamente. El que se ha portado bien repite, el que no se sacude. Se sacude. Es como una rotación. Se sacude es dejarlo en casa, tranquilito y mirando la tele. Dejarlo en casa es una forma de hablar. ¿Tu organización para la que trabajas solo ha trabajado con hachís o habéis pasado más drogas? ¿Cocaína? Créelo que no se cruzan las líneas. ¿No merece la pena? No. Después se monta mucho jaleo. No puedes repartir dos cosas de dos dueños cuando vienen con el mismo tren. ¿Crees que el problema del narcotráfico tiene solución? El hachís hay que pensar que no se acabará de un día para el otro y hay mucha demanda internacional. Quien tenga un buen contacto siempre tendrá trabajo. Y abajo nunca te dicen que no. ¿Abajo te refieres a Marruecos? Exacto. ¿Crees que el hachís debería ser legal? Creo que tendrían que ponerse de acuerdo con esta tontería. ¿A qué te refieres con tontería? Pues fácil. Si entran a la lancha es porque la dejan entrar. Entonces, si no lo legalizan es porque no quieren. Cuestión de economía. Esto lo sabrá el gobierno. Ustedes que esta semana les estamos ofreciendo un formidable trabajo de nuestro equipo de investigación en el que ellos han demostrado cómo las playas de Tarragona y los arrozales del delta del Ebro pues se están convirtiendo en el nuevo escenario de los alijos del tráfico de hachís. Las rutas desde el norte de África hacia Europa siguen demandando mercancía y los jefes de estas mafias pues claro tienen que ingeniárselas para mantener el abastecimiento. España sigue siendo el centro neurálgico. Así nos lo ha contado un narcotraficante con el que hemos hablado. Nuestra conversación con el narcotraficante que se esconde detrás del pasamontañas se vuelve cada vez más personal. ¿Cómo es el día a día de un narcotraficante? Es una doble vida que jode. Con paranoia, durmiendo mal, pendiente qué pasó, si todo va bien, que el otro no echarle, la policía, y saber que si no llevas una vida normal, te van a joder. Así de claro. Porque es importante no llamar la atención también. Esto es imposible, no es que sea importante. Porque cuando uno tiene dinero, se deja ver. Cada uno se lo toma a su manera. Si uno quiere tener familia y quiere dedicarse a esto, tiene que tener las cosas muy claras. ¿Cómo lo ha llevado esto tu familia? Mi familia está ausente de todo. No lo sabes. Sabe a qué me dedico. No tiene ninguna información. Y no la pasas bien. Pero no queda otra. ¿Has estado 20 años así? Sí. ¿Crees que esto del narcotráfico es una salida sencilla, por ejemplo, para la gente joven que no tiene muchos horizontes, ¿no? En sitios así que están deprimidos, como puede ser el Campo de Gibraltar también? Yo no he conocido nunca a nadie que diga que no. Nunca. Nunca. No sé si tienes hijos, pero ¿te gustaría que tus hijos, en el caso de tenerlos, se dedicaran a esto? No se lo permitiría. ¿No se lo permitirías? No. Bajo ningún concepto, ¿no? Venga a hablar de este tema. ¿Te han pillado alguna vez? No lo voy a reflejar ahora, pero hay que ser conscientes de que esto no dura una vida si no te dan algún golpe. ¿Has perdido algún compañero en el camino? Sí. Y eso va pesando, ¿no? Pesa mucho. Aprendes a vivir con ello, pero no te lo quitas de la cabeza. Una vez que estás dentro de la organización, ¿es fácil salir? ¿Se puede salir del narcotráfico? Si estás en una organización donde está trabajando activa y te quiere retirar después de 3 trabajos y vas por debajo de alguien responsable, problemas. Esto no es un juego y que para quitarte del medio tienes que dar mucho de ti. Mis hijos no se van a quedar. ¿Esto solo se hace por dinero?
mueve el mundo. ¿Con el dinero que has ganado a lo largo de estos 20 años podrías retirarte ya? Podría vivir tranquilo. No tengo ninguna vida de lujo. Pero la tranquilidad vale más. A ver, el testimonio es tremendamente impactante. Al final, este señor asume que lo que hace es ilegal, trabaja en una industria que funciona con los mecanismos perfectamente engrasados, pero esto es solo una parte del narcotráfico. Hay otra que pasa, por ejemplo, por los puertos. Es impresionante porque ya nos vienen advirtiendo de que está bien una transformación en cómo actúan los narcotraficantes, que cada vez es menos de familias y de clanes al uso que tenemos interiorizado, sino que son distintas ramas que incluso se subcontratan, unos para el transporte, otros para el blanqueo. Corporaciones. Multinacionales. Y apuntas tú a los puertos. En el año 2022, Valencia se convirtió en el tercer puerto de Europa con más incautaciones, con 26 incautaciones y un total de 11.564 kilos de droga incautada. Pero el mercado nunca está desabastecido. Nunca. Ahora mismo tenemos una sobreproducción tanto de heroína como de cocaína como de hachís, y eso hay que colocarlo. Eso hay que colocarlo. Es decir, que esto no es tanto. No puedo alijar en las costas andaluzas y me subo hasta el delta del Ebro, que es un paseo importante, como que se utilizan las costas de Tarragona, especialmente la desembocadura del Ebro en el delta, para el narcotráfico. Lo que hacen es exportar un método que se viene realizando ya en el Guadalquivir. En el Guadalquivir se utiliza la vía fluvial para alijar y a lo largo del río colocar como departamentos estancos donde meten las planeadoras. Las caretas. Exactamente, las caretas. Donde alijan, guardan la droga, espera de que se rebaje la presión policial y después distribuirla por carretera. Claro, como en la parte sur de la península y subiendo por Málaga hay muchísima presión policial, el aumento de los cultivos también de marihuana en la parte de Tarragona, en la parte de Cataluña, lo ha convertido en lugar propiciatorio, y la autopista del narcotráfico siempre es el agua. Y si tienes un delta y si tienes un río con tanta afluencia de agua, es un lugar perfecto para llevar a cabo este tipo de alijos. Y luego hay que pensar que cada vez que se cae una organización de estas, al resto de los narcos, a la competencia, le viene fenomenal. Es decir, hay que pensar como los narcos en ese aspecto. Es que es verdad que el plan de seguridad para la zona de Gibraltar está siendo un éxito, Claro. al menos desde el punto de vista policial. Luego ya lo que dice la justicia, en fin, habría que ponerlo en tela de juicio, pero el año pasado 5.800 detenidos y en total 270 toneladas incautadas. Entonces es lógico que busquen otras maneras, ¿no? Y otras rutas. Fíjense que además de conocer cómo trabajan los agentes, nuestro compañero, que por cierto es Carlos Mier, que no está aquí con nosotros, porque está haciendo un trabajo brillante, efectivamente, en la frontera de México. Es un negocio ilegal pero muy lucrativo. Se alija, se almacena, se distribuye. Es una copia calcada de las redes de narcotráfico y distribución que operan, aunque en menor medida gracias a la presión policial, en el estrecho. Y de todas formas yo creo que entra en juego la orografía del terreno, que quizás es la pieza más importante que hay que tener en cuenta en la península. Hay zonas como en Galicia o en el sur, en la zona del estrecho, donde la orografía permite, entre comillas, que el tráfico sea más fácil sobre todo porque es complicado controlar, por ejemplo, en las rías en Galicia es muy complicado controlar todos esos acantilados y esas zonas que son muy rocosas y que no puede haber un guardia civil cada metro para poder controlarla. Yo creo que lo que hemos visto es una nueva ruta que ya podría que existiera antes, pero es cierto que las rutas tradicionales van a seguir siendo las mismas por esa facilidad, y por otro lado porque estamos hablando que hay también una inversión. Hay que recorrer 1.000 kilómetros en el mar desde donde se produce un poco la descarga o las primeras descargas, sí, hasta llegar a esa zona, ¿no? Por lo que yo creo que esto sí que nos da luz de otras rutas que existen, pero la orografía hace que Andalucía por un lado y Galicia por otro sean las rutas clásicas y por excelencia a fecha de hoy. Quédate con lo que dice el entrevistado por el compañero: una noche de trabajo, un año de tranquilidad. Al final es un trabajo extremadamente peligroso pero muy lucrativo, y ahí siempre va a estar el truco del narcotráfico y de este tipo de rutas que le resuelve la vida por una noche muy peligrosa, peligrosísima,
pero enormemente lucrativa. Y se sube la vida, pero vuelven un día y otro. Es decir, que por mucho que sea eso un está año, claro, eso está claro. En 20 días supuestamente tienen 20 pero años, ¿no? todos los comentarios siempre los centramos, como es por otro lado lógico, en la seguridad en nuestro país. Pero no olvidemos que uno de los países productores que está a escasísimos kilómetros al sur apenas colabora, por mucho que digan que sí, apenas colabora. Todos conocemos dónde, cómo y cuándo se puede comprar allí droga y es de conocimiento de la policía, de los políticos, etcétera, etcétera. Claro, que no parece que... Hasta la cúspide de la pirámide. Me temo que sí. Y así apuntaba un informe de las Naciones Unidas hace relativamente pocos años. Hasta la cúspide. Haya demanda, habrá gente que dentro de la ilegalidad y de la delincuencia perfectamente organizada, por otro lado, siga satisfaciendo esa demanda. Sí, pero es que incluso aunque lo legalizaran Si algún no lo día... hace este señor y su organización... Y aunque se legalice también. Y aunque lo legalizaran, efectivamente pasará como pasó en los años 80 con el tabaco, es decir... O con la prostitución en Países Bajos. Efectivamente, seguirá habiendo hachís de contrabando, más barato y de mejor calidad o peor. Efectivamente. No, también es cierto que el problema radica en las fronteras, ¿no? Es decir, si Marruecos también es permisiva, si Marruecos también permite que haya ese cultivo, porque es verdad que lo hay sin ningún tipo de problema, no digo que sea legal, pero sí es cierto que hay grandes plantaciones donde el hachís pues se cultiva sin ningún tipo de problema, ¿no? A ver, que esto Marruecos es una de las principales... Es muy suave decir que Marruecos... Efectivamente, por eso digo que mientras haya un país productor... Pues, lo permite, más bien yo diría que lo fomenta, pero bueno. Bueno, pues eso, pues lo fomenta, ¿no? Bueno, y que ahí está el gran problema también. Y que el problema que tenemos aquí sobre todo es un problema de logística, quiero decir. Esto no son... Sobre todo las collas que se dedican a pasar por el mar la droga, no es un tema de territorialidad. Ellos lo que hacen es coger el cargamento en Marruecos y soltarlo aquí. Suelen trabajar para otras mafias. Ellos lo que controlan es ese punto de la ruta. Por eso no son especialmente violentos, porque ellos no pelean por esa territorialidad. Entre ellos me refiero, evidentemente, con las fuerzas de seguridad, sí. Si alguien ama esta sección soy yo. Enhorabuena al trabajo de Carlos Mier. Pero...